Este era un Jaguar XJ220 de 1994 y es uno de mis coches favoritos de todos los tiempos. Y eso se debe a que no es simplemente un superdeportivo, sino un superdeportivo extraño. Veréis, todo el mundo conoce coches como el Ferrari F40, el Aventador y todo eso. Son los que reciben toda la atención y toda la cobertura mediática. Pero este coche es igual de especial y, sin embargo, no es tan celebrado ni tan conocido. Pero hoy vais a conocerlo porque voy a hacer algo que siempre he querido hacer. Voy a analizar el XJ220. Bueno, hablemos del XJ220. Primero lo básico. Este es un superdeportivo con motor central y Jaguar fabricó alrededor de 280 unidades para todo el mundo durante el periodo de producción del coche entre 1992 y el 94. Fue llamado XJ220 porque teóricamente podía alcanzar las 220 millas por hora, aunque eso nunca llegó a ocurrir realmente. Las pruebas de las revistas de la época no lograron superar aproximadamente las 210 millas por hora, y aun cuando Jaguar retiró los catalizadores y el limitador de revoluciones, solo consiguieron llevarlo a 217. Y esa no fue la única promesa incumplida del XJ220. Cuando el XJ220 fue presentado por primera vez como prototipo en 1988, tenía un motor V12 central, puertas de tijera, tracción total y dirección en las ruedas traseras. Cuando la versión de producción apareció 4 años más tarde, la dirección trasera había desaparecido, la tracción total había desaparecido, las puertas de tijera también, y el V12 central había sido sustituido por un V6 turboalimentado. Los posibles compradores se enfadaron muchísimo y demandaron a Jaguar para recuperar sus depósitos. Pero incluso con todos esos cambios, el XJ220 seguía siendo impresionante en prestaciones. El motor producía 540 caballos y 475 libras de torque, y fue el coche de producción más rápido del mundo durante un año, hasta que apareció el McLaren F1 y lo superó. Lamentablemente al mercado pareció no importarle demasiado. Jaguar tuvo enormes dificultades para vender el XJ220 y puso fin a la producción antes de tiempo, en 1994, después de vender unas 280 unidades. Posteriormente, este ha sido una especie de superdeportivo olvidado. Los precios se mantuvieron bajos y realmente no hubo demasiado interés por parte de los coleccionistas hasta hace más o menos poco. En los últimos años, los precios han comenzado a superar el $500,000 y siguen aumentando a medida que crece el interés coleccionista por este coche. Y con eso, es hora de analizar el XJ220. Primero, voy a llevarte por un recorrido por el coche, os mostraré todos sus detalles y características interesantes de uno de mis superdeportivos favoritos de todos los tiempos. Después, lo sacaremos a la carretera para conducirlo y luego le daremos una puntuación. Muy bien, voy a comenzar con los detalles del XJ220 hablando simplemente de cómo entrar en él. Y eso significa que tengo que empezar por la llave. El XJ220 utilizaba una llave Jaguar bastante estándar para la época, pero aún así es interesante verla. Tiene el felino en la parte superior y luego adopta una forma cilíndrica, algo muy diferente de prácticamente todas las demás llaves. Otra cosa interesante relacionada con el acceso es la manilla de la puerta. Puedes verla aquí. Es este pequeño semicírculo en la puerta y esta pieza ovalada. Metes la mano ahí, tiras y así es como se abren las puertas del coche. Pero ninguna de esas cosas es lo más extraño para entrar en él. Una de las cosas más extrañas es la alarma. Si dejas tu XJ220 aparcado y sin cerrar durante un tiempo, la alarma se activa sola. Y por supuesto también se activa si lo cierras con llave. Entonces, cuando intentas abrir la puerta o entrar por la fuerza en el XJ220, produce un sonido de alarma tremendamente intimidante. Eso sí que detendrá a los ladrones. Ahora nadie va a robar tu XJ. En fin, para desactivar eso pulsas este pequeño botón del mando que desbloquea la puerta y entonces puedes entrar. Lamentablemente entrar en él es más fácil decirlo que hacerlo. Y digo esto porque tiene uno de los sistemas de puerta más extraños que he visto jamás. Concretamente, la puerta solo se abre hasta aquí. Esta es la apertura máxima de la puerta. Puede que a vosotros os parezca de espacio suficiente para entrar. A mí también me lo pareció cuando la vi abierta por primera vez. Pero cuando intentas subirte al coche, entiendes el problema. Simplemente no hay espacio para entrar realmente. Pero si te encajas lo suficiente,
puedes conseguirlo? No tengo ni idea de por qué la puerta no se abre más. Pero el caso es que no me cabe ni el culo. Sin embargo, una vez dentro, la recompensa es enorme porque hay muchísimas rarezas. Empezando por el umbral de la puerta, que es absolutamente gigantesco. Es ridículo. Tienes que pasar por encima de eso, es increíblemente ancho, hay muchísimo material estructural ahí, pero también verás que en el umbral aparece el número 128. Supongo que es el número de producción o el ensamblaje de esta unidad concreta de XJ. Aparece tanto en el lado del conductor como en el del pasajero, así que puedes presumir ante tu acompañante de cuál es el número de tu XJ. Una vez que has superado ese enorme umbral, probablemente lo primero que notas al sentarte en el coche está sobre tu cabeza. Hay un techo solar. Esto es algo que nunca supe del XJ, tiene un techo de cristal. Ahora bien, este techo no se abre, y aquí viene lo mejor, no tiene cortinilla. Así que puedes ver que estoy sudando. Hace calor, el sol entra directamente por aquí y no hay absolutamente nada que pueda hacer al respecto. Este coche fue fabricado en Reino Unido. Allí no tienen días soleados ni calurosos con frecuencia. Por lo tanto, no piensan en estas cosas. Y hablando de ventanas, hablemos de las puertas. Para controlarlas tienes los interruptores en la consola central. Funcionan como cualquier elevalunas normal. Pulsas hacia abajo y la ventanilla baja. Lo interesante de las ventanillas es que alrededor del borde de la puerta podéis ver este embellecedor o moldura en negra. Eso es bastante común, pero lo que no es tan común es que cuando la ventanilla sube completamente, en realidad queda por encima de esa moldura. Y no creo haber visto eso nunca antes. Normalmente esa moldura sirve como sello para evitar que entre agua u otros elementos, pero en este coche las ventanillas suben más arriba que ella. Y hablando de subir y bajar las ventanillas, vale la pena decir que cuando bajan no descienden completamente. Bajan casi hasta el final, pero no del todo. Ahora quiero hablar del cuadro de instrumentos. Como podéis ver, es algo muy sobrio. No hay logotipos extraños ni diseños extravagantes, es simplemente un cuadro de instrumentos sencillo y directo. Y podéis ver que está graduado en kilómetros por hora. El XJ220 nunca se vendió oficialmente nuevo en Norteamérica ni en Estados Unidos. No cumplía con las normativas estadounidenses. Eso significaba que no podías importar legalmente uno de estos, hasta que alcanzara los 25 años de antigüedad, momento en el que pasaba a cumplir la normativa estadounidense aplicable a vehículos clásicos. Sin embargo, a lo largo de los años, muchos XJ llegaron al país mediante la excepción denominada Show or Display, que permite importar determinados vehículos significativos para exhibición. Y este es uno de esos coches que fue importado mediante dicha extensión. Este coche ya tiene más de 25 años, ya se pueden importar libremente. Pero, en fin, volvemos a los instrumentos. En la zona del cuadro de instrumentos se puede ver que hay 6 indicadores. Tienes el velocímetro y el cuentarevoluciones, lo normal. Después tienes el indicador de presión de aceite, temperatura del aceite, combustible, temperatura del motor. Pero hay más indicadores además de esos. Y están montados en el panel de la puerta del conductor. El XJ tiene 4 indicadores adicionales montados en el panel de la puerta del conductor. Eso sí que es algo inusual, no lo verás en muchos coches, pero este sí lo tiene. Los 4 indicadores son un reloj, un voltímetro para la batería, un indicador de presión del turbo y lo que creo que es un indicador de temperatura de la transmisión. Esos serían los 4 indicadores adicionales. Cuando cierras la puerta puedes ver que quedan encajados muy cerca de ti y le dan al conductor una sensación de cabina de avión, porque ahora tienes todos esos indicadores rodeándote desde el panel de la puerta. Hablando del panel de la puerta del conductor, hay que decir que incorpora una superficie acolchada de cuero diseñada para que puedas apoyar el brazo mientras conduces. No podrías apoyar el brazo ahí de forma natural a menos que te estiraras deliberadamente. Así que ese espacio resulta bastante inútil. Sin embargo, también hay que mencionar que en la zona del panel de la puerta tienes un pequeño compartimento de almacenamiento forrado en terciopelo donde puedes guardar cosas como una cartera o unas gafas de sol. Otro detalle interesante de la puerta es el tirador de apertura. Francamente es un tirador bastante normal, simplemente tiras de él y abres la puerta. Avanzando más hacia el interior del coche, otro elemento interesante es el volante. En el centro se encuentra este agresivo logotipo de Jaguar que la marca utilizaba en aquella época. Pulsas el centro del volante y accionas el claxon. Entonces, ¿cómo suena el claxon de un Jaguar XJ220? Pues vamos a escucharlo ahora mismo.
Saliendo de la columna de dirección, como en la mayoría de los coches, encontramos las palancas de los limpiaparabrisas y de los intermitentes. No hay nada especialmente extraño. Sin embargo, la palanca de los intermitentes también incorpora el control de los faros. Hay un pequeño interruptor en esa palanca que permite encender los faros, algo un poco peculiar. Por lo demás, funciona como una palanca de intermitentes convencional. A la derecha se encuentra la palanca de los limpiaparabrisas, que también funciona de forma bastante normal. Incluye un interruptor adicional que permite regular la velocidad del modo intermitente de los limpiaparabrisas. Quiero hablar de los espejos ahora. El control eléctrico de los espejos está situado a la izquierda de la columna de dirección y es un sistema bastante convencional. Es un interruptor, eliges un lado u otro y luego lo mueves para ajustar el espejo. Pero los espejos no son tan simples como parecen a primera vista. Mira esto. En el lado del conductor abro la puerta y el espejo permanece inmóvil porque está montado sobre el guardabarros. En el lado del pasajero abro la puerta y el espejo se mueve porque está montado en la propia puerta. Los espejos de este coche están colocados en dos ubicaciones distintas, y eso es algo que no se ve muy a menudo. La razón es que si hubiera colocado el espejo del pasajero sobre el guardabarros, quedaría oculto por el pilar A cuando intentaras mirar hacia atrás. Por eso tuvieron que adelantarlo. Ahora llegamos al procedimiento de arranque del coche, que es bastante inusual. Para arrancarlo, primero introduces la llave en el contacto, giras, algo completamente normal, pero después pulsas este botón rojo sin etiqueta situado junto al contacto, y eso es lo que realmente pone en marcha el motor. Es una especie de precursor de todos los botones de arranque que tenemos hoy en día. Pasemos a otro elemento interesante de la consola. Obviamente este coche es manual. Todos los XJ tenían transmisión manual, y curiosamente es una caja manual de 5 velocidades y no de 6. A principios de los años 90, los coches de altas prestaciones empezaban a incorporar transmisiones manuales de 6 velocidades, pero Jaguar optó por una fiable caja de 5 velocidades por la razón que fuera. Otro detalle interesante del interior son los asientos. Podéis ver que llevan la inscripción XJ220, lo cual es muy atractivo. Son unos asientos con un apoyo lateral bastante pronunciado y me gusta mucho tanto su aspecto como sus sensaciones. El ajuste es manual, no eléctrico, así que si quieres moverlos tienes que accionar palancas. Y nuestro siguiente elemento interesante se encuentra en la zona de los pies del conductor. Obviamente están los pedales. Dos de ellos llevan la letra J. El pedal del embrague y el pedal del freno muestran una J. Supongo que la J corresponde a Jaguar. No estoy seguro de cuánta gente se dará cuenta. Tampoco sé por qué eligieron poner una J en lugar del logotipo del felino o simplemente nada. Pero así es este coche. Los pedales llevan una J. La siguiente curiosidad son las luces interiores. Están montadas en el panel que básicamente va fijado al techo de cristal. En el centro hay una gran luz interior. Es la que se enciende cuando abres las puertas. Y a los lados hay luces de lectura individuales. Pulsas estos pequeños botones y se encienden. Así puedes leer mientras viajas en tu XJ220. Pasemos ahora al sistema de climatización. Los controles de climatización son bastante normales y convencionales. Simplemente estos 3 mandos giratorios en el centro que parecen sacados de prácticamente cualquier coche de los años 90. Pero las salidas de aire sí son bastante peculiares. Empezaré señalando que el conductor tiene 4 salidas de aire independientes solo para el conductor. Personalmente me parece quizás un poco excesivo, aunque debo admitir que ayuda a compensar parte del efecto del enorme techo de cristal. El lado del pasajero también dispone de 2 salidas de aire independientes que ayudan con el techo. Y podéis ver que están situadas en el salpicadero, justo donde normalmente encontrarías un airbag. Este coche no tiene airbag para el pasajero. En su lugar tienes esas salidas de aire. Una decisión en la que probablemente estabas encantado hasta el momento en que sufrías un accidente. Te mantenían cómodo hasta que chocabas y entonces deseabas que hubieran tomado otra decisión. Hablando del lado del pasajero, del interior del XJ220, hay muchos otros elementos interesantes, empezando por la asa de sujeción. Sale de la consola central y puedes rodearla con la mano para agarrarte con todas tus fuerzas cuando este coche circule a 220 millas por hora. 217, ya sabes.
Otro elemento interesante en el lado del pasajero es que también tienes esa superficie acolchada donde puedes apoyar el brazo mientras viajas y nuevamente dispones de ese pequeño compartimento en la puerta donde guardar objetos. Pero además existe otro espacio de almacenamiento adicional entre el asiento y el umbral de la puerta. Se puede ver un pequeño compartimento forrado en terciopelo donde puedes guardar objetos muy pequeños. El lado del conductor no tiene ese compartimento. La razón es que allí se encuentra el freno de mano. Era habitual de los superdeportivos de los años 90 colocar el freno de mano entre el asiento del conductor y el volante. En el lado del pasajero, sin embargo, aprovecharon ese espacio para almacenamiento. Otro detalle digno de mención es que existe espacio detrás de los asientos. Se puede ver una repisa donde puedes colocar objetos. Y también hay una pequeña bolsa de almacenamiento de cuero donde puedes guardar otras cosas que no quieras que salgan volando del habitáculo. El espacio de almacenamiento detrás de los asientos es una incorporación muy bienvenida en este interior porque no hay mucho más espacio por aquí. Este coche no tiene guantera donde puedas dejar objetos. Tampoco tiene compartimentos en la consola central, así que lo que tienes detrás de los asientos es básicamente el mayor espacio de almacenamiento disponible en el habitáculo. Vale la pena decir que obviamente este es un XJ220 con volante a la izquierda, pero como el XJ220 era un coche británico y existía mucho interés por parte de compradores de Reino Unido, también se fabricaron versiones con volante a la derecha. Se produjeron aproximadamente 70 XJ con volante a la derecha frente a unas 200 unidades con volante a la izquierda, aunque los modelos con volante a la derecha eran minoría, y eso no impidió que Jaguar colocara allí todos los mecanismos para abrir los distintos compartimentos del coche. Así que, aunque este es un coche con volante a la izquierda, todas las palancas para abrir el capó y el maletero están situadas en el lado del pasajero, donde tendrían más sentido en una versión con volante a la derecha. Hablemos de esos compartimentos. La palanca para abrir el compartimento delantero está situada en el espacio para los pies del pasajero, y podéis ver que tiene un pequeño dibujo de un XJ220 con la parte delantera abierta. Tiras de ella y se abre el compartimento delantero, que obviamente debería ser el maletero delantero o compartimento de equipaje delantero. Pero cuando lo abres descubres que en realidad no es un maletero. Podéis ver aquí delante que hay dos enormes ventiladores destinados a ayudar a refrigerar el coche. De hecho, existe una etiqueta de advertencia que dice específicamente: esto no es un maletero, no coloque equipaje aquí porque el coche se sobrecalentará. Y la advertencia añade que se sobrecalentará gravemente. Será algo muy malo, así que no puedes utilizar este compartimento delantero para guardar nada. Con esto en mente, probablemente os estáis preguntando dónde está exactamente el espacio de carga del coche. Pues resulta que tiene dos portones traseros. Uno de ellos es la cubierta del motor, abres y accedes al compartimento del motor. El otro es el verdadero compartimento para equipaje, que está situado aquí mismo. Ahora bien, para entrar a estos compartimentos, las palancas están detrás del asiento del pasajero, hacia la derecha. Aunque hay que decir que existe una palanca para abrir el compartimento del motor, mientras que para abrir el maletero o compartimento de equipaje se utiliza un botón. Pulsas ese botón y se libera el cierre del compartimento de equipaje. Luego vienes a la parte trasera y lo abres. Y así obtienes acceso al compartimento de equipaje, al maletero, al baúl de tu Jaguar XJ220. Excepto que, como podéis ver, es tremendamente pequeño. Tiene una superficie relativamente ancha, pero no tiene mucha profundidad. Prácticamente no hay espacio para nada. No hay manera de colocar equipaje de verdad de aquí detrás, aunque sí dispones de algo de espacio para objetos pequeños. También tienes un compartimento adicional de almacenamiento en la parte delantera de la zona de carga, junto al compartimento del motor, donde puedes guardar otros objetos pequeños si no quieres dejarlos en el espacio principal. Y justo al lado podéis ver el cargador de CD. Este era el espacio de carga que obtenías cuando comprabas un XJ220. En fin, ahora voy a cerrar el maletero y pasaré al exterior, porque hay mucho que comentar sobre la parte exterior del coche, y quiero empezar por su característica más evidente, o quizás su mayor peculiaridad, que es su longitud. Este vehículo mide 194,1 pulgadas de largo. Esto lo convierte en un coche solamente 4 pulgadas más corto que un Ford Explorer completamente nuevo, un subfamiliar de 3 filas de asientos fabricados 25 años después. Si comparas el XJ220 con otros superdeportivos de su época, es 2 pies más largo que un Ferrari F40 y es 2 pies y medio más largo que un Porsche 959, lo cual resulta realmente sorprendente porque el 959 tiene asientos traseros y este no, y aún así es 2 pies y medio más largo.
Su tamaño gigantesco fue sin duda uno de los factores que contribuyeron a sus pobres ventas. La gente veía lo enorme que era y simplemente pensaba que no podía ser un superdeportivo ágil, emocionante y fácil de conducir al límite. Y ese fue uno de los motivos por los que muchos compradores decidieron mantenerse alejados. Era absolutamente enorme. Pasando ahora a otros elementos de diseño del exterior, quiero comenzar con este. En Europa era obligatorio disponer de intermitentes laterales. Muchos coches los integran en los espejos retrovisores. Por eso ves tantos vehículos con intermitentes en los espejos. El XJ no tenía nada de eso. Simplemente llevaba un cuadrado naranja montado en la puerta. No hubo ningún intento de ocultarlo ni disimularlo. Para mí, siempre ha sido muy extraño que colocaran ese pequeño cuadrado naranja en el lateral del coche sin hacer absolutamente ningún esfuerzo por esconderlo, especialmente porque hicieron un enorme esfuerzo para ocultar los faros. Este coche pertenece a la época de los faros escamoteables, pero Jaguar no quería utilizar los típicos faros retráctiles convencionales, así que en lugar de eso, cuando enciendes las luces, ocurre esto. Lo que sucede básicamente es que esta cubierta situada sobre los faros se desliza hacia abajo, dejando al descubierto los faros para que puedan iluminar. Así es como desaparece la cubierta y aparecen los faros. Cuando apagas las luces, la cubierta vuelve a subir y ocupa nuevamente su posición. Los faros vuelven a quedar ocultos. Conserva su forma aerodinámica. Estos son como los faros escamoteables, pero al revés. Las luces permanecen siempre fijas. Es la cubierta la que se desplaza hacia abajo para revelarlas. Un detalle de diseño realmente espectacular. Y por supuesto, cuando están cubiertas, la superficie es lisa y aerodinámica, ideal para alcanzar velocidades máximas elevadas. Otro detalle interesante relacionado con la iluminación frontal es que el compartimento de los faros no contiene los intermitentes, porque claro, entonces tendría que realizar todo ese movimiento cada vez que activaras el intermitente, así que el intermitente está colocado aquí abajo. Es muy pequeño y está muy cerca del suelo. Probablemente ni siquiera notarás que un XJ está señalizado si se aproxima por detrás. Al desplazarnos hacia la parte trasera podemos ver que las luces posteriores también están parcialmente ocultas, aunque no estoy completamente seguro de por qué. Podéis ver que dispone de luces de freno, luces de posición, luces de marcha atrás e intermitentes completamente normales, pero están escondidos detrás de esta rejilla que cubre aproximadamente la mitad de su superficie visible. Podrían haber colocado la rejilla solo en el centro y haber dejado las luces completamente expuestas, pero no lo hicieron. Llegamos a otro de mis detalles favoritos de diseño del exterior, que serían las llantas. Me encanta absolutamente este diseño, principalmente porque son las llantas menos propias de un superdeportivo que jamás se hayan montado en un superdeportivo en toda la historia de los superdeportivos. Todos los coches exóticos tienen llantas agresivas, llamativas y con aspecto intimidante. Este coche tiene estas llantas que parecen platos de cena gigantes, completamente plateados. Parecen más apropiados para un Maybach o algo parecido. Sin embargo, están montadas aquí en este coche. Sospecho que la razón de este diseño era proporcionar una superficie lo más lisa posible para mejorar la aerodinámica. Y eso, a su vez, ayudaría a alcanzar velocidades máximas más elevadas. Sea como sea, estas son las llantas del XJ220, de 17 pulgadas delante y 18 pulgadas detrás, y con unos enormes neumáticos traseros de 345 milímetros de anchura. Ahora bien, otra característica absolutamente increíble del coche es la antena trasera. Muchos coches de los años 90 tenían antenas que se elevaban automáticamente cuando encendías la radio. Nada especialmente raro. Ya sabéis a dónde voy con todo eso. El XJ220 también la tenía. Encendías la radio y la antena se elevaba unos 5 pies por encima de la carrocería. Y cuando está levantada, tiene un aspecto ridículo. Es totalmente absurdo que colocaran esta antena en un superdeportivo capaz de superar las 200 millas por hora, pero lo hicieron y la antena sube y baja cada vez que enciendes o apagas el equipo de sonido. Ahora otro detalle interesante cerca de la antena, la tapa del depósito de combustible. Para empezar, tiene muy buen aspecto, pero además funciona de una manera muy interesante. Colocas el dedo en esta pequeña pestaña que dice Jaguar, bajas, giras hacia un lado y entonces puedes retirar el tapón e introducir combustible en tu XJ220. Un detalle curioso es que también puedes cerrarla con llave, por si te preocupaba que alguien intentara robar combustible de tu XJ220. Pasemos ahora a otro elemento exterior digno de mención. Quiero hablar de los emblemas porque este coche realmente no tiene demasiados. De hecho,
Podéis ver que no hay ningún distintivo aquí, delante, que indique exactamente qué es. En lugar de eso, tienes el emblema de Jaguar agresivo situado un poco más abajo. Está integrado en la pequeña parrilla frontal, y ahí puedes verlo. En la parte trasera del nombre Jaguar aparece escrito encima de la rejilla posterior. Así sabías que de coche era cuando te acercabas por detrás. Mi emblema favorito, sin embargo, está justo delante de las ruedas traseras. Podéis ver que pone XJ220. El único distintivo exterior XJ220 del coche tiene un aspecto realmente fantástico. Hay que decir que el logotipo del Jaguar agresivo aparecía en el centro de las llantas. Este coche tenía llantas con fijación central, una tecnología que empezaba a ponerse de moda en el mundo de los superdeportivos cuando este modelo salió a la venta. Pasamos al motor. Es un V6 turbo alimentado. Un V6 turbo de 3,5 litros, con 540 caballos y 475 libras de torque. Y lo primero que llama la atención cuando observas el compartimento del motor es la enorme cantidad de espacio libre que queda alrededor. Eso siempre me ha sorprendido cada vez que veo uno de estos. Podrías haber instalado un V16 aquí dentro, y de hecho, originalmente Jaguar tenía la intención de montar un V12, pero resultaba demasiado costoso y además había problemas relacionados con la homologación de emisiones. En el mundo actual, montar un motor turboalimentado más pequeño en un superdeportivo parece algo perfectamente razonable, pero para ponerlo en contexto, cuando este coche era nuevo, nadie estaba haciendo algo parecido. Todos los demás tenían al menos un V8 y la mayoría utilizaban motores V12, y lanzar un superdeportivo con un V6 decepcionó profundamente a mucha gente. Y creo que fue precisamente el motor, más que la ausencia de tracción total o las puertas de tijera, lo que realmente provocó las malas cifras de ventas del coche. Para intentar combatir esas malas ventas, Jaguar tuvo una idea. Se creó una competición monomarca con el XJ220 para intentar generar interés alrededor del coche. Se llamaba Fast Masters. Utilizaron antiguos pilotos profesionales ya retirados que no estaban compitiendo en ninguna otra categoría. Los llevaron a Indianápolis y los hicieron correr con un XJ220, pero los coches no competían en el gran óvalo de las 500 millas de Indianápolis. En lugar de eso, utilizaban un circuito corto situado en el interior del trazado, y eso fue un problema. Dennis McCugan, escribiendo para AutoWeek, dijo que era como hacer correr caballos, pura sangre, alrededor de la mesa del comedor. Los coches eran demasiado grandes y estaban constantemente chocando unos con otros bajo el control de aquellos veteranos pilotos. Hoy en día puedes entrar en YouTube y encontrar vídeos antiguos de las carreras Fast Master donde estos Jaguar XJ220 se golpean constantemente. Es divertidísimo de ver, pero en cualquier caso el campeonato terminó después de solo 5 carreras y una gran cantidad de XJ220 dañados. Y finalmente, ¿qué sería de un análisis completo del XJ220 si no revisáramos sus accesorios? Autosport Design conserva esta caja de accesorios que ha acompañado al coche desde que era nuevo, y voy a mostrarte algunas de las piezas más interesantes, comenzando con este botiquín de primeros auxilios que todavía permanece sellado en su plástico original. El botiquín original del Jaguar XJ220 es un objeto muy curioso y sinceramente me pregunto ¿qué habrá dentro? El siguiente objeto interesante es esta pequeña carpeta blanca. En la portada pone XJ220. La abres y contiene la confirmación de que has recibido una asignación para comprar uno de estos. Puedes ver que dice que oficialmente se te ha asignado una de las 350 unidades previstas. Por supuesto, la historia nos dice que finalmente se fabricaron 280. Como ya mencioné, tuvieron que finalizar la producción antes de tiempo. Esto era lo que recibías si tenías la suerte de conseguir uno de estos. Y finalmente el último elemento realmente interesante son estos libros. Son los manuales del propietario. Y me encanta el hecho de que sean plateados. Cuando les da el sol adquieren un brillo plateado muy atractivo. En la primera página del manual vuelve a aparecer ese número 350. Solo se producirán 350 unidades de la edición limitada XJ220. Una vez más, nunca llegaron a esa cifra, pero sí la imprimieron en el manual. Estuve revisando el manual y no es especialmente grande y tampoco contiene demasiadas cosas raras, aunque me gusta mucho lo que aparece en la página 5, hablando del extintor. Dice: se recomienda encarecidamente a los ocupantes de este vehículo familiarizarse con el funcionamiento del extintor. Por supuesto que sí, es un vehículo británico. Entre los demás libros incluidos se encuentran el manual del sistema de audio, el directorio de ventas y servicio y el manual de asistencia de emergencia para Europa. Cuando lo abres es
explica qué hacer en caso de emergencia y qué número debes llamar en cada país europeo, y también indica que deberías tener preparada la siguiente información: tu nombre, tu ubicación, tu modelo Jaguar y luego entre paréntesis imprime XJ220. Por si acaso habías olvidado que estabas conduciendo un XJ220. Ahí tienes una pequeña ayuda para recordártelo en caso de que quedes averiado. Y así son los detalles y características del Jaguar XJ220. Ahora ha llegado el momento, es hora de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Muy bien, conduciendo el XJ220 y cumpliendo así uno de mis sueños de infancia. Es increíble. Lo primero que notas al subirte al coche, estaba maniobrando en el aparcamiento hace un momento, y es que la dirección es súper pesada. Tan pesada que llegas a odiar tu propia existencia. Incluso una maniobra normal, como esta, resulta súper difícil porque la dirección es muy dura. Por supuesto, una vez que empiezas a moverte, como ocurre en los coches sin dirección asistida, todo se equilibra. Otra cosa que se nota es que no diría que los frenos sean malos, pero para detener el coche realmente tienes que pisarlos con fuerza. Debes ejercer mucha presión, y eso me sorprende en un coche como este, aunque pensándolo bien el F40 era parecido en eso. Y hay algo curioso, cuando conduces el coche sientes que probablemente eres la única persona del planeta conduciendo uno de estos en este momento. Y eso no es algo que piense con casi ningún otro coche que conduzco, por raro que sea. Pero de este solo hay 280 unidades, y muy pocas se utilizan. Este ejemplar solo tiene 5.500 kilómetros, unas 3.000 millas. En cuanto al sonido, no hay duda de que no es un V12. Al optar por un 6 cilindros turboalimentado, era evidente que se perdería parte de la banda sonora que habría proporcionado un V12. Más allá de eso, muchas personas criticaron específicamente el sonido de este motor cuando el coche era nuevo. Y ciertamente no suena como un V8, ni como un V10, ni siquiera como un Boxer de 6 cilindros. Vale, ahora estoy atrapado en un atasco causado por tren. Así que avanzo lentamente. El embrague en realidad no está tan mal, es pesado, no hay ninguna duda, pero no es tan pesado como para resultar insoportable. Después de un rato, probablemente acabarías cansándote. Pero no es algo verdaderamente horrible como ocurre en un Countach. También vale la pena mencionar que hay bastante espacio, pero eso sí, hace mucho calor. El aire acondicionado y las salidas de ventilación, de las que me burlé antes por ser tan numerosas, de repente empieza a tener sentido porque aquí dentro hace muchísimo calor. Mientras conduces el coche, en realidad es normal. Esta unidad está en un estado excelente. Incluso al arrancarlo y mantenerlo en marcha, que era lo que estaba haciendo antes para grabar algunas tomas, arranca al primer intento. Se siente bien y eso me sorprendió. Pensaba que iba a ser problemático, quizás algunos lo sean, pero este ejemplar está muy bien. Cuando conduces este coche por una carretera con curvas o velocidades más altas, empiezas a apreciar realmente la dirección. La misma dirección que resulta tan molesta de baja velocidad sigue siendo pesada, y en las curvas eso es fantástico. Obviamente es ligera respecto a cuando maniobras despacio, pero transmite la sensación de que realmente estás controlando el coche. Por eso no hay demasiada imprecisión. Hay un poco alrededor del punto central, pero no mucha. Hacer punta tacón y reducir marchas, pero se puede hacer en este coche y bastante bien. Resulta sorprendente la cantidad de coche que hay detrás de mí. Las historias que he oído sobre este coche y su sistema de turboalimentación son claramente ciertas. No sientes mucha aceleración hasta que los turbos empiezan a entrar en acción y entonces la cosa realmente se pone seria. Pero sí se siente como un coche turbo de la vieja escuela. Tienes que exigirle bastante. Y entonces te empuja. Vaya, ¿cómo acelera? La dirección empieza a sentirse ligera. Corre de verdad. Es mucha velocidad. Y sorprende. Este coche no es simplemente rápido para ser un exótico de los años 90. Sigue siendo realmente rápido incluso hoy. No tiene el aspecto de un Aventador ni nada parecido, pero si sabes lo que es, te vuelves loco. Y creo que muchos aficionados a los coches sí lo conocen. Saben perfectamente qué coche es este. La mayoría de las personas nunca han visto uno en persona, y es un privilegio muy especial ver uno, conducir uno y estar dentro de él. Es increíblemente genial. Siempre me he preguntado cosas sobre el coche. Siempre he tenido curiosidad por esos 4 indicadores situados en la puerta.
Y así era el Jaguar XJ220. Este no era uno de los superdeportivos más ágiles jamás fabricados debido a su gran tamaño, y tampoco era uno de los superdeportivos más celebrados de la historia, ya que es un Jaguar con motor V6 y no un Ferrari, un Porsche o un Lamborghini o un Bugatti. Pero sí es uno de los superdeportivos más especiales jamás fabricados, al menos para mí, y me ha encantado pasar el día con el XJ220. Ahora es el momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 57 de 100. No puede superar a los de auténticos maestros, el F40, el 959 o el McLaren F1, pero sí supera a modelos más convencionales. El XJ220 es mucho más especial que un Diablo o un F355. Y este Jaguar sigue siendo sorprendentemente muy rápido.